Saludos navegantes. Para empezar este vídeo, debo comentar que las runas son personales, por lo que no debes dejárselas a nadie. ¿Cuál es la razón? Pues es muy sencillo. Al crear nuestras runas, les otorgamos nuestra energía, por lo que solo serán útiles a nuestros propósitos. La verdad es que hay brujas a las que no les gusta que le toquen sus runas, y con razón, ya que, a más utilización, más afinidad con tus runas obtienes. Como comentábamos en el vídeo anterior, la posibilidad de obtener materiales para crear runas son múltiples, siempre y cuando sean materiales naturales. Los tres elementos más comunes suelen ser madera, piedra y arcilla, llegando incluso al papel. Siempre que sea posible, es mejor crear cada uno sus propias runas. En caso de no poder, saber u otra razón personal, siempre se pueden comprar ya hechas y hacerles un ritual de limpieza energética. Se sabe que las runas más antiguas estaban grabadas en hueso, cosa que a día de hoy ya no se hacen en dicho material, porque según la creencia actual, los huesos absorben las malas energías y el sufrimiento del animal, por lo que lo convierten en un mal elemento. Indiferentemente del material que uses, siempre es mejor que utilices alguno que tenga significado para ti. Como ejemplo, pondremos la madera. Si tienes jardín, terreno o similar, coge alguna rama de tu árbol favorito o con algún significado personal, y así será más efectivo que cualquier rama de otro lugar. En este caso, siempre es necesario pedir permiso al árbol y agradecerle su aportación tras cortarla. En cuanto al tamaño y la forma de las runas, no hay que olvidar que las 24 o 25 runas del Futhar antiguo en este caso deben caber en tu mano, por lo que deben ser de unos 4 centímetros por 3 centímetros como máximo, y alrededor de 1 centímetro de grosor. Y la forma más común suele ser la redonda, pudiendo ser la forma que más te guste. Lo más práctico es coger una rama y cortar las 25 piezas correlativas, siempre de 1 centímetro aproximado. Un dato importante es que no tengan marcas reconocibles en el reverso, para así no hacer una elección sugestionada. Sobre los dibujos, el tema ya es más fácil y complejo a la vez. Fácil porque hay muchas formas y materiales para escoger, pero la parte difícil es precisamente elegir cuál. Hay tanto por elegir. Se pueden pintar, dibujar, tallar, pirografiar, etc. Siempre que sigas tu instinto y tu corazón, harás una buena elección. Procura no utilizar tintes o materiales que dañen tus runas. Los barnices quedan totalmente prohibidos, ya que estos sellarán los poros de la madera, bloqueando así sus energías. La elaboración de las runas no es tan solo hacer una manualidad. Se trata de conectar con los dioses y la naturaleza, por lo que a la hora de crearlas hay que tomarse su tiempo. Medita un poco, relájate y concéntrate en lo que estás haciendo, mientras agradece a los dioses esta magnífica creación conjunta. Independientemente de tu creencia religiosa, no olvides que los dioses nórdicos fueron fundamentales para los pueblos que utilizaban esta herramienta, por lo tanto, hay que rendirles el debido respeto. A más estudio de las runas, los dioses y la tradición nórdica, mejor será la experiencia con ellas. De hecho, los practicantes de magia rúnica prefieren rezar a Odín y a Freya antes de empezar sus prácticas. Si lo deseas así, tú también puedes, por supuesto. Pídeles ayuda y guía en las dificultades que puedas encontrar. Una vez hayas meditado y te hayas relajado, es el momento de tallar, pintar o grabar tus runas como más te guste. El color a elegir depende de tu intuición y gusto, pero también hay colores tradicionales que tienen su significado y debes también tener en cuenta. Para empezar, el rojo es un color considerado tradicional en la magia rúnica, que representa la actividad masculina. Es el color de la sangre y la fuerza vital que dicho fluido lleva dentro. También tenemos el azul, que era el color sagrado de Odín, y se utiliza para fines curativos. Por otro lado, tenemos el blanco, conocido símbolo de pureza y verdad. También tenemos el verde, el color de las diosas, color recomendado a las practicantes femeninas, el cual representa la prosperidad, el crecimiento y, cómo no, la fertilidad. De todas formas, en anteriores vídeos ya aportamos una pequeña lista con los colores y significados, facilitando así un poco la tarea del principiante. Nota importante es que para tallar las runas debe ser con un cuchillo o una herramienta más adecuada para la labor, que estén bien afilados y que solo sea para ese uso. Por ejemplo, si coges una navaja, que esa navaja
sea solo para tallar las runas y solo será empleada para tallar runas. Si te está gustando este vídeo y quieres saber más sobre el tema, no dudes darle al like y suscribirte. Próximamente subiremos la segunda parte de este vídeo. Gracias navegante y hasta la próxima.